11 de la mañana, 10 minutos. Vamos a meternos en un tema, Rodri, que estuvimos trabajando todo el fin de semana, un tema realmente muy complejo y muy sensible, duro. Sí. Sí, que tiene que ver con el abuso sexual infantil, una causa que hemos seguido durante este último año y es la denuncia que recayó sobre Alberto Indart, un hombre de hoy 76 años que está acusado por dos chicas, por dos mujeres, de haberles directamente arruinado su infancia, de haber sufrido abuso sexual infantil cuando ellas tenían 8 y 11 años. Vamos a hablar ahora con Luz Milagro Silva, que nos va a contar su historia. Luz, Mónica Faravelli y Rodrigo Peruso te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por También atendernos, ando Luz, bien. porque sabemos que obviamente que son momentos súper complicados. Sabemos que cada vez que hablas del tema es como remover toda la historia, digo, y entendiendo eso y respetando eso, te invitamos a charlar de alguna manera, que nos cuentes un poco cómo comenzó esta historia con este hombre que hoy llega a juicio. Sí, viste que es todo un tema revolver el pasado, pero bueno, sí, yo estoy dispuesta a hablar. Comenzó cuando yo entré a la primaria, a la Fray Montesquieu, cuando tenía 11 años, que me hice amiguita de Agustina, que empecé a ir a la casa de Agus. Ahí comenzó todo. O sea, yo qué sé, yo no me esperaba que el papá de una amiguita fuera así. Vos ibas a la casa de ellos después de la escuela, vivías vos, recordemos que aparte vos vivías en el hogar de niñas, digo, también tenías una situación de infancia mucho más vulnerable que por ahí otros niños que están con su papá, su mamá en la casa. Claro, sí, es como que yo no tenía nadie que me protegiera. Entonces, como yo me había hecho tan amiguita de Agustina, o sea, empezamos a pedir permiso para ir a jugar con ella. Ponerle, qué sé yo, 2 veces a la semana, yo iba a la casa de ella, jugábamos, pero después su papá empezó a pedir permiso para que yo me quedara los fines de semana, y ahí empezó todo. ¿Y en el hogar te daban permiso? Digo, ¿cuáles eran los cuidados que tenían en el hogar de niñas si vos querías ir a dormir a otro lado? No había ningún cuidado, le daban permiso igual. Es tremendo esto que decís, porque digo, o sea, no... Es más, todos lo sabían en el hogar, todos lo sabían. Yo me acuerdo que a la primer compañera que se lo conté, esa como que alertó a las promotoras no le creyeron. O sea, hicieron oídos sordos. Yo lo conté muchas veces lo conté, muchas veces lo hablé, traté de que me escucharan, hacía escándalos, me escapaba, me iba a otros lados, contarle que no me mandaran con él, y ellas prefirieron decir que yo me drogaba a decir lo que estaba pasando en realidad. Era tremendo, o sea, te inventaban que vos consumías para, para negar los abusos. 2 años, 3 en un centro de rehabilitación, porque supuestamente me drogaba, y nunca fue así. Y aparte, Luz, digo, los abusos comenzaron, según contaste vos, está expresado también en las pericias que te hicieron en la justicia, los abusos comenzaron a los 11 años. Sí, hasta los 14 siguieron. ¿Y cuándo fue que te llevaron? Todos esos años diciendo las cosas. Al principio yo pensé que no estaba mal. Pero llegó un punto en que la cosa se tornó tan violenta, tan macabra, que yo decía, está mal esto, no está bien lo que está pasando. Y bueno, pero nunca me hicieron caso. Siempre prefirieron decir que yo lo hacía por plata, que a mí me gustaba, y que yo inventaba cosas porque me drogaba y todas esas cosas. O sea, un horror, la verdad que un horror. Así es un verdadero horror lo que contás. Vos llegaste ahí a la casa por un vínculo con una de las hijas. ¿Hoy tenés relación con ella? ¿Pudiste hablar de este tema? No, mira, yo antes de hacer la denuncia pública, le hablé a ella por Messenger y le dije que yo tenía que hablar con ella, que había muchas cosas que yo tenía que contarle, y ella me dijo, sí, cuando quieras. Pero después me enteré que su papá iba a su casa y dije, no me voy a gastar, porque primero es una cosa que no se habla por teléfono, pero si voy a la casa es arriesgarme a que esté él. Entonces dije, no, lo decía ahí y lo hice público nomás. Es más, hace poco
ella me cruzó en el baño de un boliche y me amenazó, ¿viste? Pero yo me quedé callada, porque yo dije, después va a decir no, que estaba bajo el alcohol, que estaba bajo el efecto del alcohol, entonces dije, no voy a hacer nada, y voy a quedar, pero esa noche me volví a mi casa llorando con mis amigas, porque yo decía, no puede ser que yo no pueda salir tranquila a ningún lado, porque se nos parece esta gente. No, es tremendo, Luz. ¿Vos qué edad tenés hoy? Yo tengo 26. ¿Y cuándo pudiste transformar todo esto que te tocó atravesar, que todas situaciones lógicamente muy dolorosas y esto, y en no poder confiar quizás en tu amiga en ese momento por ser la hija de quien te abusó? Es realmente muy doloroso. ¿Cuándo fue que pudiste hacer este clic de animarte, de contarlo y de hacer la denuncia? Yo primero lo denuncié a los 14 años en Olive Queen, que a raíz de esa denuncia me internaron en la rehabilitación. Cuando volví y cumplí 18, y yo volví a los 17 de Buenos Aires, del centro de rehabilitación. A los 18 lo denuncié de nuevo, nunca nadie hizo nada, y bueno, después de que yo tuve a mi bebé, al más chiquito, fue como que yo estuve muy complicada. Entonces empecé a recordar cosas que tampoco me acordaba, o sea, emociones fuertes que se ve que mi cabeza en algún momento las borró, no sé qué pasó, y entré en una depresión grande, muy grande, y empecé con ataques de pánico, me dio agorafobia, yo no podía salir de mi casa, o sea, no quería que mi hija saliera de mi casa tampoco, y bueno, y después, más o menos, eso empezó en febrero. En agosto, bueno, dije, no, yo no puedo hacer pasar esta vida a mi hija, de no dejarla, o sea, literalmente yo sufrí hasta para llevarla a la escuela y por miedo que le pasara algo. Y entonces dije yo, no, empecé a hacer tratamientos con la psicóloga y me animé. Y lo hice público por Facebook, pero me costó mucho tiempo hacerlo público. Sí. Mucho tiempo. Es que realmente es una historia demasiado dura como para contar, Luz, animarse, y encima cuando vos te animaste a hablar a través de las redes sociales y que después pudiste hacer la denuncia en la Comisaría del Menor y la Mujer, después el accionar de la Fiscalía, empezaron a aparecer también un montón de testimonios de personas que decían, bueno, a mí también me pasó, digo, el caso de Mica, que fueron juntas. Sí, aparte de Mica, yo llevé la cuenta y eran como 12. Sí. Y todavía las que faltan, todavía que no han aparecido, o que en este momento deben estar pasando por lo mismo, que no se animan a hablar, porque o sea, las chicas que nos dieron sus testimonios no se animaron a denunciar. Solamente una se animó a denunciar, pero ella quedó como testigo nomás. Sí. Sí, y doy fe también que al haber trabajado como periodista en el caso, a mí también me escribieron muchas mujeres que inclusive tienen mi edad, por ejemplo, chicas de 40 años, que también amigas y demás de las hijas, y que dicen, yo hoy tengo una familia, tengo un marido, tengo una hija, y no quiero destruir todo esto o exponerme de esta manera, pero doy fe que también los testimonios a nosotros nos llegaron a través de las redes. Sí, a mí también, o sea, el testimonio que a mí me llegó fue de una señora grande también, que tenía miedo, que ella tenía su familia. Bueno, ella lo denunció, ella sí lo denunció, obviamente no vamos a decir el nombre ni nada, ella lo denunció, pero como pasaron años, ella quedó como testigo, o sea, no sé por qué quedó como testigo y no como una víctima más, pero bueno. Sí, no debería prescribir esto, ¿no? Porque digo, las cosas que ustedes vivieron... Sí, la verdad es que no, ella debería haber quedado como su víctima y no como una testigo de lo que pasó, porque ella lo vivió. Sí, sí. Bueno, recordémosle, ¿no?, a la gente que no está metida en el caso, estamos hablando con Luz Milagro Silva, denunciante de INDAR. También Micaela Barreto fue quien junto a vos realizó la denuncia, y a raíz de esto, ¿no?, de hacerlo público y de comentar la denuncia, es que aparecen otras presuntas víctimas que cuentan también haber padecido situaciones muy similares, ¿no? Su metodología de abuso, Luz, era cuando alguna amiguita de sus hijas iban a su casa, en ese momento aprovechaba para practicar los abusos. Sí, es más,
casi todas las chicas que se comunicaron, por lo menos en mi caso, que se comunicaron conmigo, eran todas conocidas mías del círculo de nosotras, o sea, no había ninguna que no sea de nuestro círculo de amigas de la primaria y secundaria, porque recordemos que a mí también me tocó vivir la secundaria con Agustina. Claro. El primer y segundo año del secundario yo lo hice con Agustina, hasta que yo, o sea, me echaron del colegio, pero porque yo me importaba más, yo no quería, o sea, no quería cruzarme con ella, no quería seguir cruzándome con eso, ¿me entendés? Y me cambié de colegio, y él aún así, yo me cambié de colegio, y él seguía acechándome en el colegio. O sea, yo vivía con miedo, yo salía a la parada del colectivo y le pedía a mis compañeras del nuevo colegio que no me dejaran sola. ¿Él pasaba por la escuela en auto como para verte? Siempre, era todos los días. Y se ve que sabía mi horario de memoria. Yo aprovechaba cuando ponele, por ejemplo, salía temprano, que era en el momento que se decía a la escuela, y me venía a mi casa, y yo decía, hoy llego, decía yo a mi casa. Mañana no sé, y así siempre. ¿Pero vos tenías miedo que él te haga algo físicamente? O sea, más allá de los abusos, digo, que él te agrediera, que él te golpeara, ¿a qué tenías miedo? A que me matara, porque había intentado tantas veces matarme, que yo tenía miedo que me matara. Y más, yo después del centro de rehabilitación, que volví a Gualeguaychú, fui mamá, mi hija más grande nació, una vez me lo crucé y me quiso llevar por encima con el auto, o sea, y yo tenía a mi hija bebé en brazos, o sea, una cosa de loco. Tremendo. Y nada, antes de que pasara lo que teníamos que ir a la marcha, a la casa de mi hija fue pedrada, y la mía también. Y al otro día fue la marcha, y yo sé que fueron ellos, entonces yo sé que fue él. ¿Vos pensás que alguien lo encubre, Luz? Porque digo, ¿dónde ocurrían los abusos? Digo, ¿ocurrían en la casa familiar de él? ¿Él tenía mujer? Sí, mira, la mujer, lo que pasa es que la mujer tenía depresión. Esa mujer está deprimida, pero yo creo que por la vida que él hizo pasar, o sea, yo siempre la vi lúcida ahí. Sí. Él era quien le metía las pastillitas en el mate para que se durmiera. Y la internaba en salud mental, y cuando él la internaba en salud mental, ella sabía lo que me iba a pasar. Mientras la mujer estaba en la casa, Agustina, por ejemplo, vivía enviciada con el counter, con un juego de computadora. Ella no se enteraba nada, él me llevaba a los pelos a abusar de mí. Él te llevaba, la mujer no estaba, era la casa de él. ¿Él te llevaba a hoteles, alojamientos siendo una niña? Siendo menor de edad, sí, siendo una niña. Con 11, 12, 13, 14 años. La verdad que es tremendo. No, es impactante tu relato, Luz, por eso nos quedamos así. Es durísimo, ¿no? Porque, digo, todo el detrás, todos estos detalles que nos estás dando de sus mecanismos, y vos decís que compañeras tuyas o del mismo círculo cercano de aquel momento del colegio también pasaron situaciones similares. Sí, pero es que en ese momento yo tampoco era la única y no lo sabía, yo me enteré ahora de grande. Yo pensé que era la única persona a la que le pasaba y que a ninguna otra chica más le había pasado, y que yo era, es más, hasta cuando yo lo hice público, yo pensé que yo era la única a la que le había pasado, y resulta que me enteré que no era la única, porque más amigas de ella y amigas mías habían sufrido lo mismo con él. O sea, como que quedé en shock yo cuando apareció todo esto, porque yo dije, bueno, soy la única, o sea, ya lo denuncié 2 veces, nadie me va a dar bola, y bueno, al hacerlo público yo me liberé, me liberé porque, o sea, si bien a mí hablar de este tema me sigue causando ansiedad, pánico, pero ahora lo sobrellevo un poquito más. Al ver que había tantas chicas, yo dije, sentí como un alivio, porque yo dije, no estoy loca, o sea, lo que viví es real, porque como que yo sentía que no sabía si mi cabeza lo imaginaba o se había vivido realmente eso. Sí, no, hay una parte tuya obviamente inconsciente que quiere negar eso, ¿no? Que quiere negar todo lo que te pasó, porque lógicamente es muy muy doloroso afrontarlo.
Sí, pero es que hasta el día de hoy yo quiero que eso sea como, viste, como que es un sueño, una pesadilla y vos no lo viviste. Sin duda. Pero lamentablemente hay que aceptar que uno lo vivió y uno tiene que vivir toda la vida con eso, y con las heridas y con lo que conlleva. Nunca sanás en realidad, porque yo llevo años de terapia y no he sanado nunca. Nada, o sea, no, es que es un proceso que te va a acompañar toda la vida, ¿no? Porque lógicamente exponerte a tal situaciones y siendo una niña, ¿no? También y esto del hogar, como desprotegida totalmente, ¿no? Y encima te toca esto, ¿no? De caer en... Claro, que eso fue lo que más rabia me dio, porque o sea, la gente que debería haberme protegido fue la que menos me protegió, la que menos me creyó, y más, o sea, el hijo de puta iba al hogar y se sentaba a tomar mate con la directora, o sea, con la directora con la que me tenía que cuidar, él se sentaba a tomar mate como que sin nada. Es tremendo. Luz, ahora los fiscales confirmaron que terminó la etapa de la investigación, que esto ya se elevó a juicio, se va a hacer un jurado popular y se va a juzgar a este hombre. ¿Qué es lo que esperás? Obviamente me imagino que se haga justicia, pero después de esto, ¿qué es lo que esperás o qué es lo que soñás para tu vida? Y mira, yo creo que cuando él sea juzgado, porque yo soy consciente de lo que viví y soy consciente de que si hay justicia, él va a tener la condena que se merece. Pero también, o sea, no quiero hacer expectativas porque a veces la justicia puede fallar. Pero bueno, yo tengo fe de que sí se va a obtener justicia. Lo que yo viví no me lo va a sacar nadie de la cabeza, pero por lo menos yo voy a vivir tranquila y voy a pensar que, bueno, que lo viví yo, lo vivimos algunas chicas, pero no lo va a vivir nadie más. Ya está, y como que ahí se va a cortar y él va a tener lo que se merece y mi alma va a tener un poquito de paz. O sea, yo voy a poder salir tranquila con mi hija sabiendo que él no me va a hacer nada. O sea, con mis hijos sabiendo que él no me va a hacer nada, que él no me va a acusar, que él obtuvo lo que se merece por haber hecho tanto daño, porque no solo a mí, fueron muchas. Lamentablemente fueron muchas y ojalá que esto se corte y también advertir, ¿no? Porque me parece que está buenísimo esto de exponer estos casos y de que las mamás, los papás estemos atentos a estas cosas, que los profesores, las maestras, la gente que nos tiene que cuidar a nuestros chicos también, que estén súper atentos y que les crean. Cuando los chicos hablan, que les crean, que los escuchen. Bueno, eso fue también lo que a mí me pasó. Yo en el Colegio Nacional, por ejemplo, tenía de tutora a Sofía Rossi, que hoy en día creo que es la encargada del CONAF, no sé cómo la historia, o no hay más. Yo se lo conté a ella, o sea, ella era psicóloga social, esa era mi tutora. Yo a ella se lo comenté, le dije lo que me estaba pasando, porque siempre me llamaban a hablar con ella porque yo siempre me portaba mal. Y me llamaban por teléfono al hogar y decían que era mentira y yo me lo estaba inventando. No, es tan triste lo que contás, Luz, que es sí, recordemos, Sofía Rossi sigue a cargo del CONAF aquí en Gualeguaychú, en una gestión que no se entiende todavía cómo continúa al frente. Digo, es un bochorno ya a esta altura por la cantidad de casos que ha habido en Gualeguaychú, en donde el CONAF ni siquiera ha dado explicaciones. Y no las va a dar tampoco. Y no las da. La verdad que es increíble. Vos decís que le dijiste a ella, le contaste todo esto y ella no te creyó. Ella era mi tutora. Dice que cuando vos te portas mal en la escuela, por lo general te asignan una tutora, que es la que se encarga de hablar con vos. Sí. Pero yo iba con ella 2 veces por semana a hablar con ella. Sí. ¿Cómo pues? Es increíble. No, es increíble que a un profesional no se le cruce por la cabeza que si un chico, una chica se porta mal o tiene conductas inapropiadas, si se quiere, en un colegio, es porque le está pasando algo. Y más si te lo dice. Y más si te lo está diciendo, tenés que imaginar, claro. Te lo está diciendo. La verdad que no, es increíble. Aparte, yo cuando yo vivía en el hogar, yo lo comentaba y yo lo decía y me lo tomaban como gracia, o sea, como que era un chiste lo que yo estaba diciendo. Y cuando yo volví del centro de rehabilitación fue cuando yo dije, de una vez me peleé con una de las promotoras, que me acuerdo clarito esa pelea, porque sacaron ese tema y yo le dije, no, digo yo no me iba con gusto por él, eso es lo que ustedes nunca entendieron, les dije yo.
Y ahí fue cuando la mayoría empezó a hacer clic, porque todo el mundo era como que lo tapaba, y yo creo que esa gente, si tiene conciencia o tiene humanidad, hoy en día no deberían seguir trabajando de lo que están trabajando. Ahora, pero naturalizaban no que quisieran cuidar a nadie. Supuestamente naturalizaban... Que una nena de 11, 12 años se vaya con un hombre de más de 60. Claro, era por locos. Elección. Ellos lo entendían que era por elección. Digo, claro, como él me compraba ropa, me daba plata, me llenaba de dulces, y ellos no entendían que esa era la extorsión. O sea, era la compensación del daño que él me hacía. Sí, entre miles de comillas, ¿no? Esta última frase lógica. Pero es increíble. Yo llegué golpeada entera, que me escapé de la casa de él porque él esa noche me iba a matar, y en la cara inflamada de las piñas que me había dado. Estaba la cuñada de Viviana Ansi en ese momento, Silvia Giotto, no me iba a olvidar más. No hicieron nada. O sea, ¿por qué crees que fueron capaces de ir a la comisaría del menor a denunciarlo o algo? No hicieron nada por mí. Y me vieron que estaba golpeada. O sea, yo les comenté lo que me había pasado. No es que llegué, como un viva la pepa, no, llegué desesperada, porque yo sabía que me iba a matar. O sea, yo busqué la manera de escaparme, y me escapé y corrí, pero como nunca en mi vida, hasta el día de hoy me acuerdo cómo corrí, con una desesperación, que yo decía, me agarra y me mata. Qué miedo, Luz. Y no hicieron nada, no lo denunciaron, no me llevaron. No, en lugar de eso decidieron encerrarme en el centro de rehabilitación. Porque yo me drogaba y alucinaba todas esas cosas. Tremendo. Luz, te agradezco mucho el tiempo que nos diste conversando, contando esta historia, y bueno, y obviamente que lo único que podemos hacer es acompañarte, esperar que el juicio tenga fecha, que seguramente será pronto, porque bueno, afortunadamente ya los fiscales confirmaron que la investigación terminó, que se elevó a juicio, que se va a hacer un jurado popular, que se va a juzgar acá en Gualeguaychú, así que ya teniendo esas certezas uno tiene mayor alivio. Te mandamos un beso grande. Obviamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar en contacto y por haber seguido este caso ya hace un año. Y bueno, esperamos que sea justicia. Así será. Te mando un beso grande, Luz. Besitos. Ahí pasaba Luz Milagros Silva, una de las denunciantes de Alberto Indart, una de las denunciantes. Sí. Micaela Barreto también lo denunció. Sufrió abuso en su infancia cuando tenía 8 años. Los papás, cuando se enteraron, los papás de Micaela decidieron directamente vender la casa e irse del barrio. Digo, es la opción que ellos tomaron, que es con las herramientas que tuvieron. Sí. En el caso de Luz, esto se extendió muchísimo porque ella no tiene mamá y papá que la protejan, claro. Está en el hogar de niñas, sufrió abusos, violaciones, golpes, intentos de homicidio, internaciones. Digo, realmente es una historia macabra todo lo que pasó Luz, entre algunos detalles que obviamente hasta lo que ella quiere contar y puede contar en este ámbito, ¿no? Después cuando ella fue a la fiscalía y le hicieron pericias psicológicas, las cosas que contó son realmente terribles. ¿Sí? Esto que escuchaste te pareció terrible, bueno, esto es la punta del iceberg, real, no, real. Es escalofriante, qué cabeza, ¿no? Qué cabeza, de unos años atrás yo imagino que se ha cambiado ese pensamiento, ¿no? Pero se me vienen similitudes con el caso de Gustavo Rivas, sí. En donde cómo el dinero avala, ¿no? Abusos infantiles, ¿no? Como una sociedad avala abusos infantiles, y en este caso lo más grave de todo, que quien está enfrente del COMNAF, digo, sí. Según nos cuenta, que la verdad no tengo por qué no creerle a todo lo que relata Luz, con el dolor que eso implica, ¿no? Es tremendo. Que le está diciendo que la titular del COMNAF sabía de esto y no le creía. O sea, imagínate que la persona encargada de proteger a niños y niñas no les cree a los niños y niñas. Sí. Digo, estamos en... La verdad que es gravísimo. Bueno, digo, y son varios los hechos que ya tienen en el ojo de la tormenta a Sofía Rossi. Una denuncia puede ser falsa, 2, bueno, está bien. Ya cuando estás en el ojo de la tormenta, en todos los casos... O que cuando vos tenés, una cosa es vivir en un mundo ideal donde vos vas a tener poquitos casos que atender, sí. Y otra cosa es cuando estás desbordada de casos, se puede comprender. Ahora, que se te pase semejante cosa,
cuando No, la es nena te lo está increíble. diciendo en la cara, cuando eras la tutora de ella en la escuela y no le creíste, cuando iba a hablar con las chicas, con las directivas del hogar de niñas y no le creían, la terminan Sí. internando supuestamente por consumo problemático. No, pero ¿en qué cabeza cabe además que... Ah, no, pero como le daba dulces. Claro, Como- pero aparte, para que quede claro, no es que es un tocamiento, la llevaba a un hotel alojamiento con 11 años a Luz, como para poder comprender. Afortunadamente esto llega a juicio. Esperemos que se haga justicia, esperemos que la Fiscalía vaya a fondo y que los jueces escuchen Sí. esto y que realmente este tipo termine en la cárcel, por Dios. Hoy sigue llevando a Las sus nietas a la similitudes, escuela. insisto, con Rivas se me vienen porque también por la edad, ¿no? Hoy tiene 75 años y es muy probable que si es culpable tenga prisión domiciliaria. No sí. es lo mismo, es dejarlo en el lugar donde cometía donde los cometía abusos. los abusos. Terrible, terrible.